reglas del medio fondo, que mujeres de los años 50 usaban para verse pulidas con casi nada. ¡Más fuerte! En una habitación sencilla, con luz de ventana y un espejo pequeño, una mujer de los años 50 podía ajustar su vestido sin mirar primero la etiqueta, la marca ni el precio. Miraba otra cosa. La caída de la tela, la línea de la falda, la luz que atravesaba el algodón, el borde que no debía asomarse. Y muchas veces, el secreto de verse más pulida no estaba en el vestido, sino en esa prenda silenciosa que casi nadie veía, el medio fondo. Hoy compramos shapewear, ropa interior invisible, vestidos ya forrados, cintas adhesivas, sprays antiestáticos y prendas nuevas para resolver problemas que antes se observaban con paciencia, aguja, plancha y un cajón bien cuidado. No porque el pasado fuera perfecto. No lo era. Había más presión sobre la apariencia femenina, menos comodidad y menos opciones para muchas mujeres. Pero dentro de esa realidad también existía una sabiduría práctica. Antes de culpar al cuerpo o comprar otra prenda, se revisaba la estructura de la ropa. Hoy vamos a ver 12 reglas del medio fondo que muchas mujeres de los años 50 usaban para verse arregladas con casi nada. Y quizá, al final, la pregunta no sea por qué ellas sabían tanto, sino por qué nosotros dejamos de mirar detalles tan simples. Si te gustan estas historias de belleza antigua, rutina doméstica y secretos que se perdieron en el armario, suscríbete para seguir descubriendo lo que la moda moderna casi nunca cuenta. Número 12. El medio fondo que hacía caer mejor el vestido. Antes de que una mujer decidiera que un vestido no le quedaba bien, muchas veces revisaba primero lo que llevaba debajo. Un vestido sencillo, de algodón, rayón o una tela ligera, podía verse completamente diferente si debajo había un medio fondo liso, limpio y bien acomodado. No era magia. Era tela ayudando a otra tela. El medio fondo creaba una capa suave entre el cuerpo y la prenda exterior. Eso podía reducir el roce, evitar que la falda se pegara al caminar y hacer que el vestido cayera con una línea más ordenada. En los catálogos antiguos y revistas femeninas, estas prendas no siempre se presentaban como algo llamativo, sino como parte normal del arreglo diario. La industria moderna convirtió muchas de esas soluciones en productos separados: shapewear ligero, vestidos ya forrados, ropa interior técnica o telas prometidas como perfectas. Pero para muchas mujeres de antes, la primera solución no era comprar más. Era revisar la capa invisible. Y ahí estaba la ironía elegante. La prenda más importante del conjunto podía ser la que casi nadie veía. Número 11. Elegir el color correcto debajo de la ropa clara. Un vestido blanco, una falda crema o una blusa muy clara podían parecer impecables en la percha y traicionar todo frente a una ventana. Por eso, muchas mujeres aprendían una regla simple. Bajo la ropa clara, el contraste era el enemigo. No siempre se trataba de usar blanco debajo del blanco. A veces, el blanco resaltaba más. Los tonos beige, piel, marfil apagado o colores cercanos al tono de la tela podían ayudar a que el fondo desapareciera visualmente bajo ciertas luces. Era una forma práctica de entender algo que hoy se repite en guías de ropa interior invisible. No basta con elegir una prenda bonita, hay que pensar cómo se comporta bajo la tela exterior.
La diferencia es que antes esta decisión se tomaba frente al armario, no frente a una campaña publicitaria. Una mujer podía mirar el vestido, tocar la tela, acercarse a la ventana y decidir qué fondo funcionaba mejor. No era vergüenza del cuerpo, era conocimiento de la ropa. Y antes de comprar otra blusa, muchas revisaban lo que iba debajo. Número 10. Revisar la ropa contra la luz antes de salir. Había un gesto que hoy parece casi teatral, pero era profundamente práctico. Levantar una falda cerca de la ventana, mirar cómo pasaba la luz y descubrir si el espejo había mentido. Porque el espejo del cuarto podía ser amable, pero la luz natural era brutalmente honesta. Muchas telas claras, delgadas o gastadas no mostraban su transparencia en una habitación oscura. Pero al caminar por la calle, bajo el sol o frente a una lámpara fuerte, cambiaban por completo. Por eso revisar la prenda contra la luz ayudaba a decidir si hacía falta un medio fondo, una combinación más opaca o simplemente otra tela debajo. Hoy resolvemos esos sustos, con shorts interiores, forros comprados aparte, devoluciones rápidas o compras de emergencia. Antes, cuando había menos ropa disponible y menos dinero para reemplazar, la prevención tenía más peso. La ventana era el filtro de calidad. No tenía modo belleza, no tenía retoque, no perdonaba una tela traicionera. Y si una simple revisión podía evitar un descuido durante todo el día, entonces una capa invisible podía salvar un vestido entero. Número 9. El largo exacto del fondo bajo la falda. Una de las reglas más delicadas del medio fondo era también una de las más visibles cuando fallaba: el largo. Si era demasiado corto, no cumplía bien su función. Si era demasiado largo, podía asomarse bajo la falda y romper toda la línea del vestido. 1 centímetro, en ciertos conjuntos, podía contar más que una prenda nueva. Muchas mujeres elegían fondos ligeramente más cortos que la falda exterior. La idea era que ayudaran por dentro, sin anunciarse por fuera. En manuales de costura, patrones y consejos de arreglo doméstico, el largo de las prendas interiores no era un detalle menor. Era parte de la presentación completa. Hoy existen dobladillos adhesivos, prendas ajustables, arreglos express y soluciones que prometen corregir el problema en segundos. Pero antes, ese ajuste se hacía con observación, prueba y muchas veces aguja e hilo. No era una ley universal, ni todas las mujeres podían dedicar tiempo a esos detalles. Pero en los armarios, donde la ropa se cuidaba porque no se reemplazaba tan fácilmente, el borde del fondo tenía su propia disciplina. La elegancia no siempre gritaba. A veces solo consistía en que nada se asomara donde no debía. Número 8. Planchar lo que no se veía. Una de las costumbres más reveladoras de aquel armario antiguo era planchar también la prenda que quedaba debajo. A primera vista, parecía exagerado. ¿Para qué alisar un medio fondo si nadie iba a verlo? Pero esa era precisamente la lógica que muchas mujeres entendían. Aunque no se viera, podía afectar todo lo que sí se veía. Un fondo arrugado podía formar bultos bajo una falda ligera, marcar pliegues extraños o impedir que el vestido cayera limpio. En telas finas, cada arruga interior podía convertirse en una sombra exterior. Por eso la plancha no solo preparaba la blusa o la falda, preparaba la estructura completa del conjunto. Hoy tenemos vaporizadores,
telas antiarrugas, prendas sintéticas de bajo mantenimiento y ropa diseñada para exigir menos cuidado. Eso trajo comodidad, sin duda. Pero también hizo que muchos pequeños hábitos de preparación desaparecieran del tocador y del lavadero. Hay que decirlo con justicia, ese trabajo recaía demasiado sobre las mujeres y no debe romantizarse como si fuera fácil. Pero dentro de esa carga también había conocimiento textil. La elegancia empezaba antes de que el vestido tocara la piel. Y ahí aparece una diferencia importante. Antes, muchas soluciones salían de mantener mejor lo que ya existía. Hoy, la industria suele vendernos una prenda nueva para cada pequeño problema que antes se resolvía con tiempo, observación y una plancha caliente. Número 7. Tirantes ajustados antes que una prenda nueva. Cuando un fondo o una combinación se movía mal, muchas mujeres no salían corriendo a comprar otra prenda. Primero abrían el costurero. Un tirante flojo, demasiado largo o desigual podía hacer que la prenda interior bajara, se torciera o se marcara bajo el vestido durante todo el día. La solución podía ser tan sencilla como mover un botón, reforzar una costura o acortar un tirante con unas puntadas pequeñas. No era una transformación espectacular, era mantenimiento. Pero ese ajuste podía cambiar la forma en que la capa interior acompañaba la prenda exterior. Hoy existen clips, cintas adhesivas, sujetadores especiales, accesorios correctivos y trucos virales para resolver en segundos lo que antes se arreglaba con aguja e hilo. Y claro, no todas tenían tiempo, vista, habilidad o paciencia para coser. Tampoco hay que presentar la incomodidad como virtud. Pero la lógica era poderosa. Antes de declarar que una prenda ya no servía, se revisaba si simplemente estaba mal ajustada. Antes de comprar una solución, se movía un botón. Y el secreto no era solo verse más elegante. También era gastar menos. Número 6. Separar ropa interior diaria y ropa de vestir. En muchos cajones antiguos no había abundancia, pero sí había jerarquía. Una prenda para diario no siempre era la misma que se usaba para salir, visitar a alguien, ir a misa, trabajar en un lugar formal o acompañar un vestido más delicado. El medio fondo reservado no era lujo, era administración. Guardar una combinación o un fondo para ocasiones específicas ayudaba a conservar mejor las telas delicadas. La prenda se lavaba con más cuidado, se doblaba aparte y no se gastaba con el uso constante. Eso hacía que, cuando llegaba el momento de arreglarse, la ropa interior de vestir siguiera teniendo una apariencia más limpia, lisa y ordenada. Hoy compramos por ocasión. Una prenda para este vestido, otra para esa fiesta, otra para tal escote, otra para cierta tela. La industria moderna multiplicó categorías. Antes, muchas mujeres multiplicaban usos, pero protegían las pocas piezas que tenían. Esto también dependía de la clase social, del presupuesto y del acceso a ropa. No todas podían reservar prendas, pero justamente por eso, cuando había poco, se aprendía a cuidar. No tenían mucho y por eso sabían reservar. Número 5. Usar la tela interior para proteger la exterior. El medio fondo no solo ayudaba a que el vestido se viera mejor, también podía protegerlo. En una época en que muchas prendas exteriores se lavaban con más cuidado, se remendaban y se esperaban usar durante años,
La capa interior funcionaba como una barrera práctica entre el cuerpo y la tela más visible. El roce, el sudor, el polvo y el movimiento diario podían desgastar antes una prenda delicada. Si el fondo recibía parte de ese contacto, el vestido podía necesitar menos lavados agresivos o menos manipulación. No era una promesa perfecta de higiene, ni una regla universal. Era una estrategia doméstica de mantenimiento. Después de usar el vestido, se podía colgar, airear, revisar el dobladillo y lavar la prenda interior con más frecuencia. La parte más sencilla del conjunto hacía el trabajo silencioso de proteger la parte más cara o difícil de reemplazar. Hoy tenemos lavandería rápida, sprays textiles, telas sintéticas, ropa barata y la costumbre de reemplazar antes que reparar. Eso nos dio comodidad, pero también nos quitó una pregunta antigua. ¿Cómo hago para que esto dure? La capa barata protegía la prenda cara. Y esa frase resume una sabiduría que la moda rápida nunca tuvo mucho interés en enseñar. Número 4. Sentarse antes de decidir que la ropa estaba lista. Una regla muy sencilla, pero casi olvidada, era no confiar solo en el espejo de pie. Muchas mujeres se vestían, se miraban, caminaban unos pasos y luego se sentaban. Porque una falda podía verse perfecta, inmóvil y comportarse de otra manera cuando el cuerpo hacía algo tan normal como vivir. Al sentarse aparecían tirones, arrugas, transparencias, fondos que subían, telas que se pegaban o costuras que molestaban. El espejo mostraba una imagen quieta. La silla mostraba la ropa en uso. Y esa diferencia era importante para pasar el día con más comodidad y menos correcciones nerviosas. Hoy muchas personas descubren esos problemas después de comprar, cuando ya están en la calle, en una reunión o viendo una foto que no perdona. Entonces llegan las devoluciones rápidas, las reseñas furiosas, las telas elásticas que prometen resolverlo todo y la compra de otra prenda. Pero antes, cuando el armario era más pequeño y la ropa se elegía con más cuidado, sentarse era parte de la prueba. No se trataba de controlar el cuerpo. Se trataba de escuchar lo que la ropa decía antes de salir. El espejo opinaba. La silla decía la verdad. Número 3. Reparar el borde antes de esconder el problema. En un tocador antiguo, una aguja pequeña podía ser tan importante como un peine. Un borde suelto, un dobladillo gastado o una costura floja en el medio fondo podían arruinar la apariencia de una prenda limpia. No porque el vestido fuera malo, sino porque un detalle descuidado siempre encontraba la forma de asomarse. Muchas mujeres revisaban esos bordes antes de guardar o usar la ropa. Si el fondo tenía un hilo colgando, si la falda perdía su línea o si una costura empezaba a abrirse, se arreglaba con unas puntadas sencillas. No era glamour. Era prevención doméstica. La industria moderna ofrece adhesivos de tela, arreglos instantáneos, prendas nuevas a bajo precio y la tentación constante de reemplazar antes de reparar. Y claro, no todas tenían tiempo, habilidad o energía para coser después de una jornada pesada. Ese trabajo también era una carga. Pero había una idea valiosa detrás. Una prenda no estaba terminada solo porque estaba limpia. También tenía que estar cuidada. La industria vende reemplazo. La abuela guardaba hilo. Y aquí aparece el punto más delicado de todo este tema.
Muchas de estas reglas no hablaban realmente de esconder el cuerpo, sino de entender la ropa. Porque cuando olvidamos la estructura, el ajuste y la tela, empezamos a pensar que el problema somos nosotros. Número 2. La revisión íntima, que no era vanidad, era preparación. Antes de cerrar el armario y cruzar la puerta, muchas mujeres hacían una última revisión. No para buscar una perfección imposible, sino para asegurarse de que nada apretara, nada sobresaliera, nada transparentara más de lo deseado y nada incomodara al caminar. Era una especie de inventario silencioso del conjunto. El medio fondo estaba en su sitio. El largo no aparecía bajo la falda. Los tirantes no caían. La tela exterior no se pegaba de forma extraña. La prenda podía acompañar el día sin exigir atención cada 5 minutos. Hoy esa revisión a veces fue reemplazada por compras de último minuto, trucos virales, prendas moldeadoras, accesorios adhesivos y soluciones que prometen seguridad inmediata. Algunas ayudan. Otras solo convierten la ansiedad en producto. También hay que decirlo con claridad. Muchas mujeres de antes vivían bajo normas sociales más estrictas sobre cómo debían verse. No todo era elegancia tranquila. Había presión, juicio y poca libertad para salirse de ciertas reglas. Pero cuando se mira esta rutina desde el cuidado textil, aparece otra lectura. No era solo vanidad, era preparación. No se trataba de ser perfecta, se trataba de salir preparada. Número 1. Cuidar la estructura antes de culpar al cuerpo. La regla más importante no estaba en el cajón, ni en la plancha, ni en el costurero. Estaba en la forma de mirar. Muchas mujeres de antes entendían algo que la moda moderna a veces nos hace olvidar. Cuando una prenda se ve mal, el primer sospechoso no debería ser el cuerpo. Muchas veces es la tela, el corte, el largo, la capa interior o el ajuste. Un vestido puede pegarse porque la tela genera fricción. Puede transparentar porque es demasiado fino. Puede marcar arrugas porque el fondo está mal planchado. Puede subir al caminar porque el largo no acompaña. Puede incomodar porque los tirantes no están ajustados. Nada de eso significa que el cuerpo falló. Este era el corazón práctico del medio fondo. Ordenar la prenda antes de juzgar a quien la lleva. La capa correcta, el borde cuidado, la costura firme y la prueba frente a la luz podían cambiar el aspecto de un vestido sencillo sin comprar otro y sin convertir la figura en enemigo. La industria moderna muchas veces vende lo contrario: más presión, más corrección, más prendas moldeadoras, más compras para solucionar inseguridades que quizá empezaron en una mala tela o un mal corte. Por eso esta regla sigue siendo tan poderosa. A veces no fallaba el cuerpo, fallaba la prenda. Al final, el medio fondo era mucho más que una prenda escondida en el cajón. Era parte de una forma de mirar la ropa con paciencia, observar la tela, cuidar el borde, probar la luz, ajustar el largo, planchar lo invisible y no comprar otra cosa antes de entender el problema. El pasado no fue perfecto. Muchas mujeres vivían con más presión sobre su apariencia, más trabajo doméstico y menos libertad para vestirse sin juicio. No se trata de decir que todo era mejor antes, ni de convertir esas reglas en obligación. Pero sí vale la pena reconocer algo que se perdió: una sabiduría práctica,
doméstica y silenciosa, que sabía sacar más partido de menos prendas. Hoy tenemos más productos, más soluciones rápidas y más promesas en cada etiqueta. Pero a veces, tanta opción solo trae más confusión. Quizá la elegancia no desapareció por falta de ropa, sino por falta de tiempo para mirar lo que ya tenemos. Cuéntame en los comentarios si recuerdas a tu madre, tu abuela o alguna mujer de tu familia usando medio fondo, combinación o estos pequeños cuidados antes de salir. Y si te gustan estas historias de belleza antigua y memoria cotidiana, suscríbete para seguir descubriendo lo que quedó guardado en los armarios de antes.